Hoy en día adquirimos un crédito, nos endeudamos y ni siquiera sabemos cuánto pagaremos de intereses. La usura es una práctica tan vieja como la historia de la humanidad y sin embargo su rostro renovado aparece hoy en un plástico que todos llevamos en la cartera. Son las tarjetas de crédito. Hoy hablaremos de la mora productiva, cómo se genera, pero más importante aún, cómo podemos evitarla. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. En otros temas, ¿qué sucede cuando no pagamos a tiempo nuestra tarjeta de crédito? ¿Sabe usted cuál es la tasa de interés que paga por esta demora? Para despejar estas dudas está con nosotros en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Verónica. Pues aquí a la orden y agradeciendo la oportunidad de platicar contigo para todo el auditorio. Antes de hablar sobre estas nuevas formas de la usura, denos un contexto así muy breve, ¿no? Histórico de la usura. Sí, con gusto. Pues la usura es tan antigua como la convivencia social. En realidad ha estado presente desde que dos personas se encontraron y trataron de plantear sus propias conveniencias aún en los intentos de asociarse. Desde luego encontramos muchas referencias históricas de la usura pues en la Biblia, en otros libros sagrados, que tratan de atemperar ese abuso entre personas de bien. Y finalmente también tenemos que entender que la usura pues tiene un contexto social. Hablaríamos, por ejemplo, de las teorías económicas de los grandes escritores clásicos como Adam Smith, que habla, por ejemplo, de esa idea de que la suma de todos los egoísmos individuales es el bien común, y eso nos pone en el contexto de que finalmente pues cada uno buscamos un beneficio, pero desde luego tenemos que tener una moderación para no lesionar el interés del otro. Así es, porque hasta cierto punto, si alguien nos hace un préstamo, pues sí tiene como ese derecho, digamos, a cobrar sacar cierta ganancia, digamos. Así, ¿no? Ese es el interés, Verónica. Finalmente, una motivación para posibilitar los planes de otro. ¿Sí? Yo puedo utilizar el dinero propio y los excedentes para satisfacer mis necesidades, pero también para emprender algún negocio. La diferencia es cuando le permito a otra persona que sea él quien emprenda, que sea quien realice sus sueños, ¿verdad? Y desde luego está obligado a retornar el capital y a pagar un extra que es precisamente el beneficio que yo persigo. ¿Cómo se están dando estas nuevas formas de usura? Ha evolucionado grandemente. Fíjate, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23.3, habla de prohibir toda explotación del hombre por el hombre. Esto hace referencia a la obra de Thomas Hobbes de 1651, El Leviatán, en donde se habla de un monstruo, ¿verdad?, que es el que devora la humanidad. Sin embargo, ese monstruo pues es el propio ser humano que abusa de la necesidad del otro. Tiene una evolución, desde luego, que también se ha visto desde la filosofía. Por ejemplo, Jean Baudrillard habla de que el lobo del hombre ha evolucionado. En un principio, en tiempos de Charles Perrault, La Caperucita Roja, se hablaba del lobo como el ser temido por el ser humano. Pero el lobo es identificable y se le puede combatir, por ejemplo, con una escopeta, con una trampa, pero el lobo también evoluciona. Y dicen que después se convierte en rata. Y esa rata es un animal mucho más difícil de alcanzar. La rata no es un animal que huya, sino que se mantiene a cierta distancia. Si tú buscas darle un pisotón, la rata corre 50 centímetros y nuevamente está lejos. A la rata la tienes que combatir ahora con insecticidas, ¿verdad?, con trampas. Pero la rata también vuelve a evolucionar y se convierte en un escarabajo que va bajo tierra. Y entonces ya no es tan visible, necesitas, por ejemplo, fumigar, pero entonces contaminas también los cultivos. Y el escarabajo también vuelve a mutar y se convierte en un virus. El virus entonces está en el interior de nuestras células, afecta a nuestro organismo y luchando contra el virus, por ejemplo, medicina como la quimioterapia, pues acaba también con nuestras propias células. Esta analogía la podemos hacer
también en cuanto al sistema financiero, porque el sistema financiero es algo con lo que convivimos todos los días. Nuestra nómina se deposita en el sistema financiero, hacemos transferencias electrónicas, tenemos crédito al alcance del cajero automático, ¿verdad? Y la tarjeta que traemos con nosotros, que además pues viene a ser también un instrumento peligroso. Pero entonces, ¿cómo luchar contra un enemigo que ya está inmerso en nuestra vida, que es parte de la sociedad? Y esto desde luego trae las nuevas formas de usura que tú mencionas, porque no podemos evitar estar en contacto con el sistema financiero, que desde luego trae muchos aspectos positivos, facilita nuestra vida, pero a la vez pues trae los efectos perniciosos de que a veces acabamos debiendo todo lo que tenemos. Bien, pero ¿qué pasa, magistrado, cuando se plantea esta situación de páguelo a 6 meses sin interés? Bien. O sea, ¿realmente no hay interés? Sí, ¿no? Sí le cobran algo. Si viéramos aisladamente una compra, desde luego no existe el interés, simplemente se fracciona el precio total en el número de mensualidades e idealmente quedarías en cero, digamos, al sexto mes. Sin embargo, aquí se presenta un fenómeno muy complejo. La tarjeta de crédito funciona como un crédito revolvente. Esto implica que tengo la línea de crédito abierta, digamos por 10,000 pesos, puedo hacer una disposición por 2,000, pagar, o puedo pagar solamente 1,000 y pagar y gastar otros 5,000, ¿verdad? Entonces debo 6,000. Ese es un esquema que resulta complicado para la mayoría de la gente común, porque esto implica un gran esfuerzo de organización financiera en donde a través de estos esquemas de meses sin intereses, que son ofertas que se lanzan al público, terminamos gastando más allá de lo que es nuestra capacidad de pago. Existen dos elementos importantes aquí. Uno es el pago mínimo, que significa cuánto es el dinero que tengo que dar mensualmente para no incurrir en un incumplimiento. Pero ese pago mínimo no garantiza que vayamos a cubrir el total de la deuda en el plazo establecido. Y en cuanto a los meses sin intereses, que es exactamente la pregunta que me formulas, ese es un esquema que permite adquirir un bien de mayor valor fraccionando los pagos, pero fíjate que siendo la misma línea de crédito de la tarjeta de crédito que tú tienes, entonces ese pago se confunde con otros gastos que van desde bienes de consumo diario, víveres, por ejemplo, y entonces si tú rebasas tu capacidad de pago y no alcanzas a pagar los totales, si dejas de ser un cliente totalero como se maneja en el esquema de los bancos, en ese momento incurres en una causación de intereses que te causa sobre el crédito revolvente y también sobre el esquema adicional de los meses sin intereses. Y ahí es donde ya salimos perdiendo. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y regresamos para seguir comentando este tema, las nuevas formas de usura. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando con el magistrado Víctor Mota Cienfuegos sobre las nuevas formas de usura. Ya nos teníamos como un panorama, un poco de qué se trata y el punto, ¿no? Las tarjetas de crédito y lo que sucede si no las pagamos a tiempo. Así es. ¿No? En eso consiste la mora, en incumplir y dejar vencer una obligación sin hacer el pago total o el parcial que es requerido para esa mensualidad. ¿Cómo estos asuntos, un poco cómo llegan a los tribunales y cómo determinan o cómo se puede hacer este parámetro de qué es lo justo, ¿no? Para que no pierda el banco por ese préstamo que hizo, pero para que tampoco resulte abusivo para el usuario y que se convierta así pues en una situación como de usura, ¿no? Claro, el juez tiene que hacer un ejercicio de ponderación, en el sentido de tratar de dar, conforme a la teoría clásica, a la definición de justicia, a cada quien lo suyo. Pero esa es la pregunta más difícil de contestar, sobre todo porque si hablamos de un crédito, la parte acreditante dio primero, por tanto tiene derecho de recuperar su inversión y tiene derecho de recuperar con el interés que se le prometió. Entonces, en principio, hablaríamos de dos tipos de interés, el interés ordinario y el moratorio. El ordinario es el pactado en el contrato original, que equivale al premio que va a recibir el prestamista. Sin embargo, el moratorio solo se genera ante la eventualidad del incumplimiento en el pago puntual. Y desde luego esto tiene que ver con elevar ese interés. El interés moratorio tiene una naturaleza compensatoria, sancionatoria del incumplimiento, siempre disuasiva.
tratando de evitar que se incumpla la obligación. Pero fíjate, Verónica, que para un banco, por ejemplo, es mejor cliente el que paga intereses que el que no los paga. Entonces, un cliente totalero, así es, el cliente totalero solamente va a restituir el capital, pero no va a generar intereses. Es mejor para la óptica del negocio el que alguien incumpla, porque de esa forma puede elevar los intereses. Es decir, para mí un crédito al 10% pues puede representar recuperar mi inversión y obtener un beneficio. Pero si se incumple y el interés se eleva del 10 al 20%, pues desde luego eso va a representar un mejor negocio. Sobre todo si yo lo que estoy buscando es colocar mi dinero a la mejor tasa. Entonces, para ellos los mejores clientes son los que se demoran en pagar. Los que caen en mora, ¿no? Y siempre y cuando exista una garantía de recuperación. Por ejemplo, los créditos hipotecarios que tienen un inmueble que va a responder del adeudo. Cuando nosotros firmamos por nuestra tarjeta de crédito o cuando firmamos ahí el voucher de lo que vamos a pagar, mucha gente no sabe cuánto va a pagar de interés si no paga. Es muy difícil hacer esa proyección, sobre todo porque existen muchas variables. Por ejemplo, el plazo, el modelo de negocio, el tipo de crédito, si tiene una garantía real, las garantías reales son la hipoteca y la prenda. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, la casa queda afecta preferentemente al pago del adeudo. O cuando compras un coche, se constituye una prenda sobre él y el vehículo, que es un bien de consumo duradero, que tiene un valor específico, también queda afecto principalmente al pago de ese crédito. Pero hay otros créditos que no tienen esas garantías. Por ejemplo, los pagarés de tarjeta de crédito que me mencionabas, quedan sujetos solamente a la firma de la persona. Se llama crédito quirografario y desde luego no hay una garantía. Ante ese mayor riesgo, las tasas de interés son fijadas en forma más alta. ¿Y eso se determina hasta que incumple? Se fijan en el momento de la contratación, desde luego, pero hemos visto que los contratos tienen variaciones y desde luego, ante un panorama de necesidad de la gente, pues lo que le importa es en el momento tener los recursos para hacer el negocio, para adquirir el bien. Y desde luego sobre una óptica de buena fe en donde se cree que se va a poder cumplir. Esto nos da la entrada a algunas consecuencias como la teoría de la imprevisión, en donde hay variables macroeconómicas que yo no puedo controlar y ante una situación de desempleo, de bajos salarios, pues termino naturalmente incumpliendo, no por un deseo insano de defraudar, sino ante una verdadera imposibilidad. Antes de seguir con nuestra charla, quiero invitarlo a ver una sección que tenemos en el programa. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente en esta ocasión qué opina sobre las situaciones en que se cobran intereses excesivos. Muy interesante. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con más comentarios sobre este tema. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y obviamente, magistrado, pues a nadie nos gusta que nos cobren intereses excesivos, pero como mencionaba usted en la otra parte de la entrevista, hay que también estar consciente, fijarse en el contrato, ¿no? Desde un principio, qué tasa de interés vamos a pagar para tener cuidado y hacer un buen uso, pues, de la tarjeta de crédito. Hablando o retomando el asunto de la mora, ¿qué es, en qué consiste la mora productiva? ¿Qué es lo que la genera o qué podemos hacer para evitarla? Sí. Tratándose de fenómenos económicos y desde luego de usura, nada es casualidad. En realidad, todos son parámetros que han sido estudiados actuarialmente y desde luego se tiene la expectativa de un beneficio. Hablaríamos también de la ley de hierro de los salarios de David Ricardo en su libro Principios de Tributación, en donde se habla de que este debe ser tan bajo que apenas alcance para satisfacer las necesidades de alimentación y de vivienda de un trabajador. Este esquema, desde luego, deja las necesidades extras de una familia a la dependencia de un crédito. Entonces, todo está planeado para que no se pueda tener una vida digna como lo establece nuestra Constitución, sino a partir de complementar nuestro ingreso con un crédito. Y fíjate que si los créditos fueran en realidad para adquirir bienes de capital
creo que se podría producir lo necesario para que la gente generara esos excedentes, pero en realidad lo que vemos tratándose sobre todo de gente asalariada, pues es la incapacidad para conseguir todos los insumos necesarios. Y tratándose del trabajo que ha hecho el tribunal, el tercer colegiado en materia civil de este primer circuito, hemos tratado de ubicar algunas modalidades de la usura que quizá no estén tan a la vista y que desde luego pues la gente, como lo vimos en la cápsula, pues no tiene esa capacidad, pero los jueces sí estamos obligados a identificar estos fenómenos que la evolución financiera ha tratado de llevar más adelante, ¿verdad? Ha evolucionado y que finalmente es necesario moderar. El mismo Platón decía que frente a la ambición del comerciante, el valor que había que imponer a través de los tribunales es la moderación. Exacto. La mora productiva, como la hemos llamado, en realidad trata de identificar un fenómeno pernicioso en donde el acreedor no solamente busca obtener el importe justo de un interés, sino que trata de exprimir al máximo a su cliente, ¿verdad? Para obtener un mayor margen de beneficio. Desde luego esta idea surge pues de alguna lectura, tratamos de nutrirnos no solamente de textos jurídicos, sino identifico un libro que se llama El juego de Ender, que es un libro para niños muy sencillo, sin embargo trae grandes enseñanzas. Dice ahí: justo cuando veo a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. Y esto nos da la idea de moderación, que no solamente busquemos un beneficio personal al límite, sino que tratemos también de convivir en sociedad respetando la vida y las necesidades del otro. Eso es muy complejo, magistrado, muy difícil, ¿no? Sí, sin Pensando duda. en que lo que estaba en juego son los intereses, es dinero. Pero ¿no? también tenemos que partir de que somos miembros de una misma especie humana y que tenemos que llevar ese concepto de humanidad a todos los estratos, ¿verdad? También el financiero. Podríamos poner aquí un ejemplo de lo que identificamos como mora productiva. Por ejemplo, si un crédito de 500,000 pesos está respaldado por una hipoteca sobre una casa de 2 millones de pesos, si la persona incumple y es condenada en un juicio, desde luego a la restitución del capital de 500,000 más un interés, pues a lo mejor tendría que pagar 600,000 pesos y se remata el inmueble y si vale 2 millones de pesos se paga al acreedor y la persona conservaría un valor de 1,400,000 pesos. Okay. Pero si ya teniendo esta cosa juzgada, creo que sería lo justo con una ejecución inmediata. Sin embargo, si el acreedor ve que tiene una garantía por un precio mayor, pues entonces va a tratar de retardar la ejecución de la condena. Va a buscar que dentro de los grandes plazos que existen para ejecutar la condena, que llegan hasta 10 años en algunos supuestos, pues que ese capital genere intereses por 900,000, a los 3 años por 1,000,000, a los 5 años por 1,700,000. No, pues. Y en el momento en que el adeudo de capital más intereses llegue a ser de 2 millones de pesos, en ese momento busca el remate de la casa, quizás se le adjudica por su propio crédito y entonces ya no hay un remanente que entregar al deudor. Esa es la mayor forma de exacción, la mayor forma de privar del total de ese capital o de ese bien patrimonial al deudor, y creo que ese es el máximo abuso que se podría dar. Ante esta situación es que las tesis de la mora productiva buscan evitar que se haga ese abuso, ¿verdad? Y creo que en buena parte corresponde a los jueces el tender oficiosamente a la ejecución pronta de las sentencias para evitar este fenómeno pernicioso. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comente precisamente cómo se puede evitar esto, ¿no? Por la vía judicial y, como nos dice, que sea de manera inmediata, ¿no? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Ya estamos de regreso en la parte final de la charla con el magistrado Mota Cienfuegos. ¿Cómo lograr, cuál es el papel del juez para poder lograr que ni pierda su ganancia, el que hace el préstamo, y que la otra persona pues pague lo justo, ¿no? Que no quede en la ruina, como en el ejemplo que nos contaba de la casa. Esa función de
equilibrar los intereses para lograr un justo medio, precisamente sobre la base de que son negocios lícitos y que las obligaciones contratadas deben ser fielmente cumplidas, ¿verdad? Pero bajo esa hipótesis de buena fe, creo que es muy importante lo que decíamos hace un momento. Si el pueblo no tiene la preparación financiera necesaria para poder ver estos riesgos, el juez sí debe estar especializado y plenamente consciente de los graves daños que puede sufrir en su patrimonio una persona que ideó la forma de adquirir un bien o un servicio precisamente para mejorar su calidad de vida y no para meterse en un problema que lo puede llevar a perder parte o todo su patrimonio. En esta perspectiva, creemos que los jueces debemos analizar estos temas porque la usura se presenta de muchas maneras. Por eso hablar de las modalidades de la usura, tenemos que estar plenamente conscientes de la necesidad de la población y de cómo opera el sistema financiero para sobrellevar a buenos términos esa relación. Por ejemplo, hablamos del acompañamiento de la víctima. El juez tiene la capacidad para establecer en qué términos se tiene que cumplir la sentencia, y si bien la ley establece plazos para la ejecución de esta cosa juzgada, pues desde luego tenemos que materializar y efectivizar la justicia, pero también cuidando de que el deudor no se convierta en una víctima de un ente financieramente más poderoso, ¿verdad? En una posición de relevancia económica. Y a lo mejor la forma de encontrar ese equilibrio es precisamente tendiendo a la ejecución de la forma más rápida posible. Esto es, si los intereses a veces se convierten en una bola de nieve, el juez estaría obligado a identificar el momento justo para poder ejecutar y que si existe una garantía, pues se afecte en la menor medida posible. Esto es una pronta ejecución, además de que hace que la sociedad tenga confianza en el sistema de administración de justicia, igualmente permite evitar que los intereses moratorios se multipliquen innecesariamente, que se pueda cumplir en buenos términos con el adeudo y conservar la mayor parte del patrimonio que se buscó constituir. Y todo este proceso en el que ya se va ejecutando esta sentencia, ¿el juez está obligado a darle seguimiento? Sí. Para que pues no se vaya ahí a quedar en el olvido y el que prestó el dinero pues le da largas. Sí, está obligado, desde luego, todos los jueces estamos obligados a materializar nuestra sentencia. Ese es el seguimiento del que tú hablas. Pero en materia civil y mercantil, en la parte procesal se ha hablado mucho del principio dispositivo, que se entiende como si la parte lo pide, el juez actúa. Si no hay esa petición de parte, entonces el juez permanece mudo y quieto, pero causa este tipo de fenómenos que tienden a dañar a la población. Creo yo que el deber del juez es no solamente dar una decisión en una sentencia, sino materializarla. Ese es el principio de efectividad de la sentencia y tiene ese efecto positivo de poder limitar el daño aún a la parte condenada si se logra una ejecución pronta. Finalmente, magistrado, hablaba usted de la especialización de los jueces. ¿Ustedes cómo se preparan para estar actualizados con este tipo de situaciones novedosas, digamos, ¿no? Para poder observar rápidamente dónde está el problema? Sí. Tú eres testigo de los grandes esfuerzos de capacitación continua que ha hecho el Poder Judicial de la Federación a través de los institutos, el Instituto de la Judicatura Federal, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, el Centro de Estudios Constitucionales en la Suprema Corte y también un centro de estudios que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estos institutos tienen como función la capacitación constante de quienes ejercemos la función jurisdiccional, tanto magistrados y jueces como secretarios de los órganos jurisdiccionales federales, precisamente para poder responder de mejor manera a las necesidades de los gobernados. Y desde luego esta exigencia a quienes ocupamos
tratamos de hacerlo, los dignos cargos del Poder Judicial de la Federación, tratamos de hacerlo de la mejor manera, pues desde luego siempre tenemos inquietudes personales de nutrirnos de experiencias, de textos de sociología, de filosofía, de economía, ¿verdad?, para poder dar los mejores resultados y estar a la altura de la expectativa que tiene el pueblo de México. Bien, pues muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado en el programa de hoy para tocar un tema que sin duda es de gran interés para pues, los ciudadanos y pues tener cuidado, ¿no? ¿Qué concluiría usted? ¿Dónde pondría el énfasis de esto de las nuevas formas de usura? Bien, en principio tratar de estar bien informados y tener cuidado de no rebasar nuestra capacidad económica. Volviendo al tema que me decías de los meses sin intereses, nos da la falsa ilusión de que nuestro sueldo se ha multiplicado, pero en realidad tenemos límites materiales, ¿verdad? Y nos tenemos que ajustar a esa posibilidad real de pago. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias por la oportunidad y aprecio mucho la entrevista.